poco, nuevamente. Bien, entonces entonces hemos hecho una retroalimentación de lo que ya hemos trabajado ayer, ¿no? De todos en este caso, los instrumentos básicos, cómo es que se conecta en un circuito, ¿no? Habíamos hablado además cuántas clases de corriente existía. ¿Cuántas clases de corriente son? 2, profe. Muy bien. ¿No? Prácticamente tenemos dos, ¿no? Corriente continua y corriente alterna, ¿no? Corriente continua, corriente alterna, ¿no? Corriente continua y corriente alterna. Muy bien. Ya está, ya. Profe, mientras se conectan, una consulta. Sí, sí. Escucho. Abre tu micrófono. Estas clases, ¿dónde quedan grabadas para poder revisarlas? Allá, correcto. Voy a grabarlas, ¿ya? Bien. Ahí dice grabando. Ya está grabando. Sí, está grabando. Sí, pero ¿dónde lo puedo revisar? Lo mando al WhatsApp. Lo mando al WhatsApp. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Muy bien. Bien, entonces seguimos, ¿no? Voy a compartir entonces ya pantalla lo de hoy, ¿no? Que también es algo parecido, ¿no? Es algo parecido. ¿Por qué? Porque queremos que esto quede prácticamente como un conocimiento para que ya no se olviden, ¿no? Bien. Entonces, ya están entrando sus compañeros nuevamente, ¿no? Ya está ya. Voy a compartir entonces el PPT. ¿No? Ahí está. Voy a entrar al PPT. La clase estamos clase número 4. Ahí está. Número 4. Clase número 4. Y vamos a entrar a la sesión acá, número 4, que es el PPT. ¿No? Claro. Seguro que si es posible, hasta mi madre no estaría en la casa, ¿no? Muy bien. No se olviden ahí siempre apagar su audio, por favor. ¿No? Su audio siempre ahí. A ver, vamos a ver si algún compañero está, ya ahí está entrando ya Crespo, Chaname, Enríquez, Mauro, ¿no? Muy bien. Ya está ya. Perfecto, ¿no? Namá también ya está con nosotros. Nuevamente, ¿no? Listo, ya está. Entonces voy a compartir el PPT del día de hoy, muchachos, ¿ya? Pero antes de eso, ayer me estaba preguntando uno de sus compañeros, ¿no? De la pregunta número 9 y la pregunta número 10. No sé si esa pregunta el día de ayer quedó claro. Para poder calcular la resistencia, ¿no? La resistencia, en este caso, de los cables, ¿no? Entonces ahí había una pregunta para saber cuánto es la resistencia o la capacidad de resistencia, ¿no? En ese caso de... Profe, disculpe, me voy a desconectar unos 15 minutos y ya me integro de nuevo. Correcto, David. Ya está bien. Gracias. Ya. Muy bien. Bien, antes de eso quiero ya entrar en detalle el PPT del día de hoy. Ahí está. Bueno, acá dice instalación, bueno, ya ese es el título, dice lectura y conexión
de instrumento de medida, ¿no? Ya sabemos cómo se conecta. Ahora, ¿cómo se va a la lectura? ¿No? ¿Cómo vamos a leer con el instrumento? También el voltímetro, el amperímetro, el batímetro y el ohmímetro, ¿no? Vamos a tener que aprender a leer, ¿no? Aprender a leer. Entonces, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante lee, identifica las distintas formas de conexión, que obviamente ya lo hemos hecho el día de ayer, ¿no? De los instrumentos de medida, reconociendo las magnitudes eléctricas básicas de un circuito eléctrico. Como cierre, haremos operaciones y problemas planteados por el docente, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que es un instrumento analógico, ¿no? Ayer hemos también hablado ya sobre los cuadrantes. Este es un cuadrante donde el voltaje es continuo, ¿no? Tenemos otro cuadrante aquí, el voltaje alterno. En este cuadrante tenemos las resistencias, ¿no? En este cuadrante tenemos la intensidad, pero en corriente continua, ¿no? Corriente continua. Ya está ahí. Obviamente tenemos esta pantalla. Esto de acá se llama el selector, ¿no? En este momento está en off, está apagado. ¿Sí? Este es el selector. Y bueno, también el día de ayer hemos trabajado esto, ¿no? Hemos trabajado esto, ¿verdad? Base giratoria antes gira a 360 grados. Sirve A ver, para... por ahí, a ver si Sirve... y apagamos un poco el micrófono para poder escuchar. Bueno, entonces tenemos un voltímetro analógico aquí, de tal manera se conecta en forma paralela y respetando la polaridad, en este caso de la fuente, en este caso fuente de energía, en este caso fuente de alimentación de todo el circuito, ¿no? Este Z que viene a ser la resistencia o la carga eléctrica. Obviamente, para saber qué voltaje está entrando o qué voltaje está absorbiendo, utilizamos nuevamente el voltímetro y conectamos en paralelo, respetando la polaridad. Y esta es una manera errónea de poder utilizar el voltímetro, ¿no? Cuando no hay una carga, cuando no existe, obviamente, una resistencia. Bueno, aquí tenemos, miren, ya la instalación de un amperímetro, ¿no? Se tiene que abrir el circuito, miren, ¿eh? En este caso, este conector es el positivo del amperímetro y está conectado, ¿no? Está conectado, eh, prácticamente está conectado, ¿no? Al positivo de la fuente, ¿no? Y está en serie, el circuito abierto, ¿no? Aquí, obviamente, significa que está cerrado, pero este punto cerrado, con el que está al costado de la carga eléctrica, ¿no? La resistencia también está abierto, y en esa abertura se conecta el amperímetro, ¿no? Circuito abierto. También aquí el circuito abierto en relación a la carga, ¿no? Entonces, no olvidarse, ¿no? No olvidarse el instrumento, eh, para medir el instrumento, en este caso un circuito de corriente continua o corriente alterna. Si tenemos un instrumento analógico, tenemos que abrir el circuito de tal manera que el instrumento esté en relación a la carga eléctrica en serie, ¿no? Hay que abrir el circuito definitivamente. Bueno, ¿qué estamos observando aquí? ¿Qué tipo de circuito será este? A ver. ¿Qué tipo de circuito será? Si este punto... Un circuito paralelo. Correcto, ¿no? Un circuito paralelo siempre y cuando este punto y este punto si estuvieran cerrados o conectados los dos, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces? Que R y esta R, que obviamente son las resistencias o las cargas eléctricas, están en paralelo, ¿no? En paralelo, obviamente están en corriente continua porque tenemos la polaridad positiva, la polaridad negativa, ¿no? Quiere decir que es un circuito de corriente continua en paralelo, de dos elementos, de dos resistores en paralelo. En este caso, el R2, vamos a llamarle R1 y este es R2, aquí no está llegando corriente, ¿no? La corriente no está llegando, ¿no? No está llegando la corriente, por lo tanto, es un circuito abierto. ¿Y con qué instrumento lo estoy midiendo? Con el ohmímetro, ¿no? Con el ohmímetro. A ver, vamos a ver, alguien está pidiendo su ingreso, un ratito muchachos. Ojo. Allá.
Hay alguien que quiere ingresar y no puede. Vamos a ver quién es. Ah, Pat. Ujú. Vamos a ver un ratito, muchachos. Vamos a decirle que ingrese por el WhatsApp, ¿no? WhatsApp de todos. Por el WhatsApp de todos. ¿Sí? O también lo pueden mandar acá la invitación a su WhatsApp personal, ¿no? Ahí está. Ingresa. Vamos a decirle que ingrese. Ya está. Muy bien. Ya está. Vamos nuevamente entonces a lo que estamos trabajando. Listo. Ahí está. Papá que está ingresando nuevamente. Le hemos hecho la invitación. Ya está. Muy bien. Correcto. Ya está. Bien. ¿Qué tipo de circuito es este, muchachos? Circuito paralelo, ¿no? Circuito paralelo. ¿Qué quiere decir que esta R con esta R están en paralelo, ¿no? Pero a su vez observamos que este circuito es un circuito abierto. ¿Con qué instrumento estoy midiendo? No se ve su pantalla. Profe, no se ve la pantalla, profe. Allá, a ver. Ahí te voy a compartir la pantalla un ratito. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Sí, pues faltó compartir pantalla ahí. Listo, ya está ahí. Entonces, decíamos que este es un circuito paralelo, ¿no? Pero vemos un circuito abierto aquí. Quiere decir que esta resistencia de foco no va a prender, no está llegando, ¿no? Pero, ¿con qué instrumento estoy midiendo? Con el ohmímetro. Acá está un ohmímetro, ¿no? Con el ohmímetro. Y efectivamente, que habíamos afirmado que para medir resistencia, el circuito tiene que estar abierto. O sea, para medir la resistencia de cualquier elemento, tiene que ser sin corriente y sin voltaje. Obviamente, por eso es que está abierto aquí, ¿no? Por lo tanto, estamos midiendo con el ohmímetro para ver qué capacidad de resistencia tiene este elemento resistivo. Y además habíamos afirmado de que en este caso el color rojo del instrumento podría estar en la parte de arriba o también en la parte de abajo, porque como no hay voltaje y no hay corriente, no importa la polaridad. No importa la polaridad, ¿no? Podría ser que el positivo esté acá abajo o el negativo arriba, ¿no? Pero lo correcto es que con el ohmímetro en relación a una resistencia se mide en paralelo, ¿no? Paralelo y sin corriente, sin voltaje, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué tipo de circuito será este, muchachos? ¿Qué tipo de circuito será? A ver. Serie. Serie, ¿no? Serie, ¿no es cierto? Que quiere decir que R1 y R2 están en serie, en un solo camino. Sí, dime. Si tengo, por ejemplo, alguna resistencia en una tarjeta electrónica, quiero ver la resistencia en una tarjeta electrónica. ¿Ya? ¿Es suficiente con sacar, de soldar una patita nada más, ¿no? O las dos es necesario. Bueno, de preferencia las dos, pero puedes sacarle una patita también, no hay problema. El simple hecho que está con el circuito abierto, no hay ningún problema aquí. Ya no está entrando intensidad ni voltaje, obviamente, no está llegando. Okay. Bueno, por ejemplo, aquí que estamos viendo, yo no podría utilizar el ohmímetro si es que estos dos puntos están conectados. Este punto está conectado y este punto están conectados, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la corriente estaría pasando. Entonces no podría utilizar el ohmímetro. Recuerden que el ohmímetro se utiliza en un circuito abierto, por lo tanto está abierto aquí y está abierto aquí, por lo tanto podemos medir la capacidad de resistencia de cada elemento. Si yo estoy conectando de esta manera, ojo, solamente estoy señalando, estoy tomando la medida de la primera resistencia. Por lo tanto, me va a salir el valor de la resistencia solamente de la primera resistencia, más no de la segunda resistencia. Si yo este punto, el cable color negro que está aquí, lo conecto aquí abajo,
Entonces sí, la lectura del instrumento va a dar la suma de las dos resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2, ¿no? Obviamente si este conector negro lo pongo aquí abajo. Entonces el instrumento me marcará la suma de las dos resistencias. ¿Correcto? Por lo tanto, vale reiterar que estas dos resistencias están en serie. Están en serie. Muy bien. Seguimos entonces. Ahí está. Esto es lo que, lo que habíamos hecho el día de ayer. Y esto lo estoy repitiendo, lo voy a repetir, ¿no? Por una pregunta de uno de sus compañeros. Me estaba preguntando uno de sus compañeros que esta parte no lo había entendido bien. ¿Cómo es que se conecta el voltímetro y el amperímetro correctamente, ¿no? En este tipo de circuito. Bien, entonces vamos a armar el circuito aquí, ¿no? Como ya el día de ayer lo habíamos hecho, ¿no? Entonces aquí vamos a poner primero con el color rojo, ¿no? Vamos a instalar primero el amperímetro. De acá lo voy a jalar, ¿no? A un extremo. A ver, ahí está. Obviamente aquí estoy conectando el positivo del amperímetro y en este caso, si fuera corriente continua, positivo ¿no? de la carga. En este caso, este sería el generador, ¿no? Entonces, el otro lo vamos a conectar aquí. Ahí está. Ahí está. Y finalmente, ¿no? Con otro color, obviamente con otro color, vamos a conectar, ¿no? Y vamos a cerrarle el circuito aquí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, quiere decir que el amperímetro en relación a la carga, a la resistencia o a la lámpara, ¿no es cierto? ¿Correcto? Aquí está. ¿Cierto? Está en serie, ¿ve? Está conectado en la misma línea, ¿eh? ¿No? Entonces, de esa manera voy a medir correctamente con este instrumento, ¿no? Para saber qué intensidad de corriente está circulando, está pasando, está llegando, obviamente, a este circuito y dando utilidad a esta lámpara. Bueno, su compañero Arreste me dice no puede escuchar. ¿Me están escuchando bien, muchachos, ustedes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor, sí, profesor, sí. Bueno, Areste me está diciendo que no puede escuchar. Allá, entonces vamos a aceptar aquí. Ya está. Bien, entonces el voltímetro, vamos a ver, primero tenemos un Areste, a ver dónde está Areste. Está Barrientos Sotelo, vamos a admitir. A ver. Areste. Ah, bueno. ¿Qué pasó con tu, vamos a ver, qué pasó? ¿Qué pasó con tu audio? Con tu audio, ¿no? ¿Qué pasó con tu audio? ¿Sí? Muy bien, entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. A ver, vamos a ver si algún compañero quiere entrar. Ah, bueno, todos están dentro de la sala. Falta uno de sus compañeros, en todo caso, está bien, está correcto. Bien, vamos a seguir entonces con la explicación, ¿no? Entonces, ya hemos hecho la conexión entonces en este caso del amperímetro, ¿no? Habíamos tratado, ¿no? De trabajarlo de esta manera, ¿no? Ahí está. Nuevamente, vamos a poner el color rojo. Ya. Aquí. Ahí está. Y aquí conectamos del otro lado, el otro terminal que sigue siendo la misma línea para que esté en serie con la lámpara. Luego vamos a conectar aquí otro color. Ahí está. Para que cierre el circuito, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo vamos a conectar el voltímetro? Vamos a conectarlo también en paralelo, ¿no? En paralelo. En paralelo vamos a conectar el voltímetro, ¿no? Para saber qué cantidad de voltaje está llegando a la lámpara, ¿no? A la lámpara. Entonces, voy a trabajarlo
con otro color, a ver, con otro color para que se pueda diferenciar, ¿no? Vamos a trabajarlo con otro color. Podría ser un color, a ver, vamos a poner acá un color, a ver, este color, ¿no? Vamos a sacar el voltímetro, ahí está. Y miren cómo lo voy a conectar. Ahí está. Ahora voy a cambiar otro color para poder diferenciar. Podría ser un verde, para que se diferencie, ¿no? Ahí. Sacamos de acá nuevamente, así. Ahí está. Y lo conectamos aquí, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que este voltímetro lo estoy conectando en función a esta lámpara o a esta resistencia en paralelo. De tal manera, el instrumento me marcará, ¿no? El voltaje que llega a la lámpara, ¿no? Ahí está, de esa manera, ¿no? Esa es la manera Profesor, correcta. Sí, disculpe que lo moleste. No sé si me podría aceptar. Lo que pasa es que estoy entrando desde mi laptop y que mi celular está bajo la batería. Por favor, ¿me podría aceptar? a ver, no, claro, por supuesto. Ya, entonces, a ver, manda más pero no veo acá. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, no se olviden esto, muchachos, ¿ya? Vamos a poner un ratito de stop. Ahí está. Segura. Muy bien. Listo, Segura. Ya está. Gracias, profesor, muy amable. Listo. Entonces, de esa manera, muchachos, estamos conectando adecuadamente, de una manera correcta, ¿no? Tanto el instrumento, en este caso el voltímetro y el amperímetro, ¿no? En este circuito. De esa manera estaríamos respondiendo a la pregunta de uno de sus compañeros que me lo han hecho por WhatsApp interno, ¿no? Porque había todavía alguna dificultad de parte de uno de sus compañeros, ¿no? Bien, tenemos acá entonces el siguiente. Esto también el día de ayer lo habíamos hecho, ¿no? ¿No? Acá estamos, vamos a repetirlo otra vez. Estos 600 miliamperios, ¿qué viene a ser? Es el selector del instrumento. Ese selector de instrumento se va a multiplicar por la cantidad de líneas que la aguja manda del instrumento, ¿no? En este caso, de 0 a 3. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 1 hay 10, en este caso 5 líneas, a 2 habrá 10 y a 3 habrá 15. Por eso que se está multiplicando aquí por 15. ¿Y por qué se divide entre 20? Es el total de líneas. Es el total de líneas del instrumento. En este caso, el total de líneas de instrumento es ¿cuánto? 20, ¿no? Por eso que se divide. Dividido esto, te va a salir 0,45 amperes. En el voltímetro analógico es lo mismo. El selector sería 12. Acá está, 12 por 10. ¿Por qué por 10? Porque de 0 a 2 hay 10 líneas. Dividido entre 25. ¿Por qué entre 25, profesor? Porque del 0 al 5 habrá 25 líneas. Es el total de líneas del instrumento. Por lo tanto, haciendo esta operación, 12 por 10 entre 25 me sale 4,8 voltios. Entonces es fundamental para poder medir con el instrumento analógico, es fundamental e importante, básico diríamos, ¿no? Aplicar la fórmula, esta formulita, ¿no? Esta formulita. Aquí hay otros ejemplos que ya está operado, hay que hacer una revisión nada más. Y lo que le decía, ¿no? Acá, ¿no? Cómo se mide la resistencia con el ohmímetro. Para medir la resistencia con el ohmímetro nos vamos a fijar la parte superior aquí, ¿no? Y obviamente se mide de derecha hacia izquierda. Si ustedes observan, ¿no? Si ustedes observan de 0, ¿no? 5, 10, 20, 30, prácticamente está aumentando de derecha hacia izquierda, ¿no? ¿Y qué observamos aquí? Que la aguja, por ejemplo, está apuntando, ¿no? En este caso en 50, ¿no? Si el selector lo ponemos, en 100 ohmios, entonces lo que marca el selector multiplicamos por lo que marca la aguja. 100 por 50. Acá está, ¿ves? 100 ohmios por 50 me da 5000 ohmios. En otras palabras, 5K, o sea, 5 kilo ohmios. Cada 1000 ohmios es un kilo, ¿no? ¿Correcto?
Pregunto aquí, a ver, bueno, cualquiera de ustedes me puede contestar. Si el selector lo pongo en un K, o sea, un kilo ohmio, y la aguja me marca en 20, ¿de cuánto será esa resistencia? Repito, 20K. 20K, ¿cuánto? 20K, ¿sí o no? 20K Mil, ohmios. claro, 20K, profe. 20K, ¿no es cierto? 20.000 ohmios, ¿sí o no? 1000 por 20, ahí sale 20.000 ohmios, ¿no? Un K es 1000 ohmios. Y si yo pongo el selector en X10 y, y la aguja me marca en 30, ¿de cuánto será esa capacidad de resistencia de ese elemento resistivo? Ojo, 20 ohmios. 300. cientos, ¿no? Porque el selector lo pongo en X10 y la aguja me marca en 30, entonces será 10 por 30, 300 ohmios, ¿no? ¿Está claro, no, muchachos? Ahora sí, se entiende esta parte, ¿no? Porque también uno de sus Sí, compañeros profe. me había preguntado, por eso lo estamos repitiendo para que quede clarísimo, ¿no? Bueno, acá sí ya tenemos algunos ejemplos que tenemos que desarrollarlo. Pregunto, ¿alguien de ustedes lo habrá desarrollado? ¿Alguien de ustedes lo habrá desarrollado? No, No. no, todavía no, ¿no? Todavía no, ¿no? Entonces lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Obviamente este es un circuito, si tiene polaridad, ¿no? Si tiene polaridad, obviamente es un circuito de corriente continua, ¿no? De corriente continua, ¿no? Es un circuito de corriente continua. Entonces acá vamos a hallar las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes, muchachos? Nuevamente nos recordamos. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Voltaje. ¿Qué más? Intensidad, Intensidad, tensión, Intensidad, tensión y resistencia, potencia. resistencia y potencia. ¿No? Potencia. Muy bien. Aquí, ¿qué me está pidiendo? ¿Ve? Hallar, dice, hallar el voltaje general. Ah, ya, el voltaje general. VG. VG, ¿qué quiere decir? El voltaje de la fuente. ¿Cuál es la capacidad del voltaje que está alimentando a todo el circuito, ¿no? Es lo que me está pidiendo. Y la potencia, ¿no? Y hallar la potencia en la resistencia 3, de 3 ohms. Ah, ya, me está pidiendo, ¿cuál será la potencia aquí? ¿Cuál será la potencia aquí? Eso me está pidiendo. ¿Qué más me está pidiendo? La intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente. ¿Cuánto será la intensidad de corriente que está circulando en todo este circuito? ¿Cuál será la capacidad de electrones que están girando por todo, dándole funcionalidad a estas tres resistencias? Eso me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo además? Me está pidiendo además, ¿qué cosa? El valor de la resistencia R2. Ah, no tenemos el valor de la resistencia R2, pero sí tiene una absorción de voltaje, o sea, está absorbiendo un voltaje, esta resistencia que es 18 voltios, ¿no? 18 voltios. Bueno, muchachos, ahorita me acaba de avisar nuevamente el Zoom, dentro de 5 minutos nuevamente se abre, ¿no? Se apaga. No se olviden, dentro de 1 minuto, 2 minutos, vuelvan a ingresar con el mismo link, muchachos, ¿ya? Por favor. Entonces, nuevamente ingresan con el mismo link, ¿no? Bueno, pero para hacer esto, me falta hacer un cuadro que lo voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Lo voy a hacer en la pizarra, muchachos, ¿sí? Primero, pero a ver, mientras tratando de explicar en la pizarra, muchos creo que lo están tratando de trabajar, o ya lo intentaron trabajar, o también lo han resuelto, probablemente algunos, ¿no? Pero para poder entender esto, para poder operar esto, vamos a hablar primero de algunas fórmulas, de unas fórmulas que tenemos que dominar, que obviamente viene a ser también las 5 vocales o el abecedario de nosotros, lo tenemos que dominar, ¿no es cierto? De todas maneras, para hacer un mejor cálculo, ¿no? Y que obviamente un circuito no nos pase ningún peligro, ni que no haya ningún cortocircuito, obviamente. Bien, entonces fíjense en la pizarra, muchachos. Voy a borrar esto, ¿no? Entonces no se olviden que si se va el Zoom, nuevamente ingresan con el mismo link, no se olviden, ¿ya? No se olviden, por favor. Entonces voy a borrar aquí, ¿no? Voy a borrar aquí. Voy a borrar el circuito, este de acá, ¿no? Así de esta manera, ¿ya? ¿Listo?
Voy entonces a resolver primero la parte, en este caso, de las fórmulas matemáticas, que es importante, ¿no? Entonces, las fórmulas básicas, muchachos, las fórmulas básicas para poder entender, ¿no? Primero voy a ver de repente si alguien está ingresando, ¿no? Si alguien ingresa, vamos a estar ahí permanentes, ¿no? A ver, ya están, creo que ya están completos todos, ¿no? Ya están completos todos. A ver, ya están completos todos. Falta Pierre, está acá Pierre acá. Un Pierre más. Pierre está ingresando. ¿Sí? Ok. Ya está. Pierre, ¿ya está con nosotros? Sí, ya está, ¿no? Está ya Pierre con nosotros. Ya está. Vamos a rápidamente a ver, pasar aquí. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ujú. Ahora sí. Muy bien. Bien, atentos muchachos, ¿ah? Atentos, por favor. Atentos. No se olviden, si la señal se va, nuevamente ingresan con el mismo link, ¿no? Solo por hoy, ¿ah? Mañana ya vamos a resolver esto definitivamente. Bien, quiero ver si realmente la pizarra se nota muy bien, está Sí, bien. profe, se ve bien. Sí, ¿no? Listo. Sí, está bien. Entonces, miren, vamos a, antes de armar ese circuito, ¿no? Antes de desarrollar ese circuito, muchachos, vamos a desarrollar primero la parte básica de las formulitas, que es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Bien, miren, ¿ah? Miren, bueno, fórmulas básicas voy a poner acá. Fórmulas básicas, ¿no? Básicas. Fórmula básica, ¿no? Ahí están las fórmulas básicas. ¿Listo? Entonces, la primera fórmula que tenemos, ¿cuál es? Miren, ¿ah? Vamos a poner acá. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿No? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Voltaje qué cosa es? Es una magnitud que ya sabemos, ¿no? La intensidad también, la resistencia también. ¿No es cierto? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y esto de acá, y esto nosotros lo conocemos con el famoso nombre ley de Ohm. Ley de Ohm. O-H-M. ¿No? Ley de Ohm. Esa es la fórmula básica conocida, ¿no? Ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Se está observando bien, muchachos, me confirma, para mover de repente la pantalla. Sí, Sí se ve bien, sí, profe. sí. Todo está En la bien. pantalla, profe, muy chiquito la letra. Ya está, Está bien, profesor, sí se ve. ya está, Sí se ve bien, profe. correcto. Entonces, si yo tengo esta la famosa ley de Ohm, voltaje, intensidad por resistencia, esta fórmula me va a servir para poder hallar el voltaje. Obviamente es una ecuación de primer grado, ¿no? El voltaje aquí, ¿no? Profesor, entonces, ¿cómo voy a despejar fórmula para poder hallar, ¿no? Los demás? Simplemente, ¿qué hago esto? Voy a despejar fórmula ahí y aquí también, ¿no? Ahí también. Entonces, si yo quiero hallar intensidad de corriente, lo voy a hacer con color negro para que se pueda diferenciar, ¿no? Muchachos, no se olviden, si se apaga nuevamente, ingresamos con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link inmediatamente, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y si quiero hallar intensidad, ¿cómo va a ser? Intensidad va a ser igual a ¿qué? A voltaje sobre la resistencia, ¿no? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia.
lo que multiplica, porque intensidad está multiplicando la resistencia, y si yo quiero hallar intensidad, por lo tanto el que multiplica es R, pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir. ¿Y cómo voy a hallar la resistencia? ¿No? Aquí la resistencia. La resistencia va a ser igual a ¿qué? También al voltaje, ¿no? Al voltaje sobre la intensidad de corriente. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy hallando R, por lo tanto R está multiplicando la intensidad. Por lo tanto va a venir a dividir a la segunda, ¿no? En este caso, para poder dividir voltaje sobre intensidad, ¿no? ¿Se entiende esta fórmula, muchachos? ¿Se entiende? Estoy despejando fórmulas Sí, profe. para poder hallar, ¿no? Cada una de ellas. Con esta fórmula hallaré el voltaje de todo elemento resistivo. Con esta fórmula hallaré la intensidad de corriente, o sea, qué cantidad de electrones está girando alrededor del núcleo. Alrededor, en este caso sería el circuito completo. Con esta fórmula hallaré la resistencia, ¿no? Entonces, esto viene a ser la famosa ley de Ohm, muchachos. No se olviden, ¿no? Esta famosa ley de Ohm data, según la historia, ¿no? Data según la historia, más o menos del año 1827, ¿no? Obviamente pocos años después de la independencia del Perú. Fíjense, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo esta fórmula básica en la física de estas magnitudes se dio a conocer por este señor llamado Segismundo Ohm, ¿no? Y esta fórmula se da en nombre de él. Ohm es un apellido, es un alemán. Ustedes pueden ingresar, de repente, revisar su historia, ¿no? De este señor. Desde ahí ha dado a conocer esta fórmula que hoy lo utilizamos. Hasta este tiempo lo utilizamos. Tanto en corriente continua, también en corriente alterna, monofásica y trifásica también, ¿no? Entonces, es muy fundamental conocerlo y dominarlo y al mismo tiempo aplicarlo. Muy bien. Ese viene a ser, ¿no? La famosa ley de Ohm, ¿no? La famosa ley de Ohm. Luego, ¿qué tenemos? La otra fórmula de la potencia, ¿no? Potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿no? Potencia es igual a voltaje por intensidad, Densidad. ¿no? Es una fórmula bastante interesante, ¿no? Recuerden que la potencia también se trabaja en corriente continua,